Bueno amigos, estamos de regreso aquí en Infoanálisis. Camila. Sí, mencionábamos que ya inició el proceso de reformas electorales, ya hizo el primer paso al instalar la comisión. Antes de entrar en las propuestas específicas, me parece importante iniciar con en qué consiste, o sea, cuál es el proceso, en qué consiste la comisión, y lo más importante, quiénes tienen voz y quiénes tienen voto dentro de esa comisión. Parece que nos puedes explicar un poquito. Sí, gracias Camila. En Panamá tenemos una gran oportunidad que no se da en otros países, que es la instalación de la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Eso hace que las reformas electorales en Panamá sean las más consultadas, posiblemente son las más consultadas en todo el mundo, o por lo menos en América Latina. Normalmente las reformas electorales en otros países suceden cuando se dan crisis en las elecciones, cuando hay problemas graves, no sé, del tipo 2006, cuando el candidato perdedor en aquel momento, Manuel López Obrador, que perdió por muy pocos votos, no ha aceptado la derrota y cuestiona toda la institucionalidad electoral mexicana, que bueno, que está nuevamente teniendo problemas con el Instituto Electoral en México. Eso generó una crisis electoral y de allí surgieron unas reformas electorales. O en el caso, por ejemplo, me gusta usar el caso de Costa Rica, en el que también en el año 2006 a finales de los 90 aumentó muchísimo la abstención y los costarricenses entran a una reforma electoral preguntándose, bueno, ¿qué está pasando con la abstención en Costa Rica y cómo podemos atender ese problema? En Panamá no sucede así. En Panamá cada 5 años, de manera institucionalizada, empezamos un proceso de reformas electorales porque así lo ha instituido el Tribunal Electoral. Esta es la séptima, ¿no? La séptima ola de reformas electorales. Desde principios de los años 90 se está convocando esta comisión de reformas electorales que se ha ido perfeccionando. Eso nos da la gran ventaja, como he dicho, de tener una reforma electoral muy consultada, lo que la hace legítima, y también nos ayuda a anticiparnos a esos posibles escenarios de crisis. ¿Cuáles son las desventajas? Porque no hay nada perfecto. O sea, es un invento la Comisión de Reformas Electorales, es una creación panameña que otros países incluso han intentado imitar y no lo han logrado. O sea, es una cosa que solamente funciona en Panamá y nos da muchísimas ventajas, y creo que tenemos que estar orgullosos de haber creado una institucionalidad electoral que genera transparencia y que genera consulta. Pero como nada es perfecto, también tiene algunas desventajas. Yo creo que la principal desventaja es que precisamente como nos anticipamos a las crisis, nuestras comisiones de reformas electorales no funcionan sin objetivos, porque son las crisis las que nos marcan los objetivos. Puse el ejemplo de Costa Rica, aumenta la abstención y ellos hacen unas reformas electorales para atender ese problema de abstención. Aquí, como no hay crisis que nos hayan marcado esos objetivos, entonces revisamos todo el código electoral. Eso nos dificulta la rendición de cuentas. O sea, realmente es difícil saber si la Comisión de Reformas Electorales o todo el proceso de reformas electorales hizo un buen trabajo o no, porque no sabemos desde el inicio qué es lo que estaban buscando. Sencillamente hacen una revisión general. Otra de las discusiones importantes en la Comisión de Reformas Electorales, que al final, y tengo que aclararlo, no es la Comisión de Reformas Electorales la que hace la reforma electoral. Ellos lo que hacen, lo que el Tribunal Electoral hace es tomar lo que se negoció allí y presentarlo como la propuesta del Tribunal Electoral. En ese sentido, las deliberaciones y las negociaciones de la Comisión de Reformas Electorales son vinculantes, porque el Tribunal Electoral graciosamente acepta que ese va a ser su proyecto, aunque no esté de acuerdo con muchas de esas cosas. Pero quien realmente hace la reforma electoral es la Asamblea Nacional. Luego ese proyecto de ley llega a la Asamblea Nacional y son los diputados y las diputadas las personas responsables por hacer la reforma electoral. Y esa es una de las desventajas o de los problemas no resueltos de nuestro proceso de reformas electorales. La tensión que genera la relación entre Comisión de Reformas Electorales y la Asamblea Nacional, porque se espera que después de una consulta, una negociación que dura alrededor de un año, mucha gente espera que la Asamblea Nacional solamente apruebe lo que se envió, pero no. El papel de la Asamblea Nacional es también deliberar y discutir y decidir qué es lo que se va a reformar.
El otro asunto, el otro punto de tensión tiene que ver con lo que tú preguntabas, que es la conformación de la Comisión Nacional de Reformas Electorales. ¿Quiénes tienen voz y voto? Los partidos políticos tienen voz y voto, cada uno de los partidos políticos tiene voz y voto dentro de la Comisión de Reformas Electorales. Y también se han dado 4 espacios. Eso ha sido a través de la evolución de la Comisión de Reformas Electorales, nunca fue así. Hay 4 votos que tiene, digamos, la sociedad civil, que se ha dividido en 4. En las universidades, que tienen facultad de Derecho, tienen una representación en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, las organizaciones dedicadas a temas de democracia y de derechos humanos, los gremios empresariales y los obreros, básicamente los sindicatos. Son 4 votos de la sociedad civil. Hay una discusión que se ha planteado sobre todo desde la sociedad civil en la que dicen que están en desventaja frente a los partidos políticos, porque ellos sienten que su papel, interpreto yo, dentro de la Comisión de Reformas Electorales es hacerle un contrapeso a los partidos políticos, e incluso los candidatos de libre postulación dicen también que ellos representan a ese más o menos 50% de la población que no pertenece a partidos políticos, y ahí hay algunos problemas conceptuales, porque realmente la representación funciona de otra manera. La representación funciona a través de votos, y los miembros de la sociedad civil que legítimamente están dentro de la Comisión de Reformas Electorales, realmente no hay manera de saber si representan a alguien. Los criterios dentro de la sociedad civil son de participación. Los de representación pertenecen a lo que conocemos como la sociedad política. Esa es una discusión permanente y no necesariamente tiene que haber cohesión dentro de los partidos políticos. Que todos sean partidos políticos no quiere decir que están de acuerdo. Hay partidos que están más a la izquierda, otros más a la derecha ideológicamente. Hay unos grandes o unos chicos. Hay partidos grandes, hay partidos pequeños, hay partidos viejos, hay partidos nuevos. De la misma manera que en los miembros de la sociedad civil que están dentro de la comisión tampoco tienen por qué estar de acuerdo. Es difícil imaginarse que los gremios empresariales estén de acuerdo completamente con los obreros, digamos, porque esa es una división fundamental de las sociedades. Entonces es bastante más complejo de lo que a veces se plantea. Ahora, Harry, yo fui muchas veces a la Comisión de Reformas Electorales y no fui con el... todo el mundo sabe que yo soy PRD, pero yo no fui representando al partido. Y yo observé muy bien el trabajo de los independientes, y siempre a los independientes yo nada más les aconsejo algo: si tú quieres cambiar el régimen político, a un partido, como lo hizo Lombana, que terminó, fíjate la cantidad de votos que sacó. Nadie aprende por cabeza ajena. Claro. Entonces, una pregunta: ¿cuáles son los vicios electorales de Panamá que no los hemos podido borrar? El clientelismo. Es el número 1 de Panamá. No lo hemos podido. Todavía hay compra de votos en Panamá. Todavía lo hay. Esto se da. Y hay maneras, inclusive, que el votante puede expresar, porque siempre hay dudas de por quién va a votar. Y él tiene una manera de marcar su voto para que... Yo creo ¿Qué podemos hacer con eso? Tu pregunta es la pregunta fundamental al iniciar este proceso de reformas electorales, porque esos vicios, como le has llamado, entenderlos es lo que nos ayudaría a definir cuáles son los objetivos de tener un proceso de reformas electorales. En las redes sociales del CIEP, y estoy abordando ese tema con en el blog del CIEPS, pueden encontrarlo en las redes del CIEPS, CIEPS Panamá en Twitter. Yo he definido, estoy proponiendo, eso es para la discusión, 4 objetivos sobre los que voy a estar escribiendo, y ya en las redes sociales del CIEPS hay uno, que yo creo que no es necesariamente el más importante, pero es el punto de partida para poder definir los objetivos. Uno de los grandes vicios, como le has llamado, de nuestras elecciones es la poca equidad que ha habido en la competencia. Eso tiene distintas aristas, pero posiblemente la arista más importante es la que tiene que ver con el dinero, con el acceso a recursos para ser candidato o candidata en una campaña electoral. Históricamente, nosotros hemos tenido un descontrol enorme
en el financiamiento de la política. Y las cifras están allí, las comparto en esa entrada de blog. Nosotros empezamos, por ejemplo, en las elecciones de 1999, cada voto, si sacamos el costo de cada voto promedio, cada voto costó $8.8 en el año 1999. Era otro país, ¿eh? Era otro país. Y echamos los que son, bueno, quizás Camila no... Bueno, Camila ha estudiado eso, así que ella lo sabe. Era otro país en 1999, $8.8. Eso no paró de subir. Luego, en las elecciones de 2004, fueron más caras. Las del 2009 llegamos a tener un costo de voto promedio de $15 solamente con financiamiento público. En ese momento, esos $15 por voto posiblemente convertían las elecciones panameñas en las más caras de toda América Latina. Y no conformes con eso, los panameños siempre superándonos, en el año 2014 cada voto costó $30 más o menos. Era el no va más, era la locura. La misión de observación electoral con la que pude conversar aquella vez, me dijeron, esto es asombroso. No hemos visto nada parecido en ningún otro país de América Latina. Es evidente que las campañas electorales panameñas son carísimas. Y la palabra que utilizaron, y lo he recordado muchas veces, fue exorbitante. En el informe de misión de observación electoral dijeron, el costo de las campañas electorales en Panamá es exorbitante. ¿Qué es lo que eso provoca? Eso lesiona la democracia, porque quien no tiene quien no puede recaudar o no tiene cantidades de dinero multimillonarias, sencillamente no puede ser un candidato viable. Y no solamente en las elecciones presidenciales, también en las legislativas, también en las elecciones municipales. La buena noticia es que en la pasada Comisión de Reformas Electorales, la que se reunió a partir del año 2015 y que en 2017 finalmente se aprobaron las reformas electorales en la Asamblea Nacional, ya logramos detener ese sangrado, que era gravísimo, que hacía que nuestra democracia fuera menos democrática. Y el costo por voto bajó a casi $7, o sea, muy parecido a lo que teníamos en 1999. Eso 20 años antes. Sí, eso es una buena noticia, lo logramos. ¿Y cómo se logró? Se logró a través de lo siguiente. Primero, se redujo el tiempo de campaña. Se definió que era una campaña electoral y se redujo a 60 días. Y se puso orden en eso. Y se puso orden en eso. Y hubo gritos, hubo alaridos, se dijo, es que no entendemos, es que esto... No, al final nos hicieron entender, el Tribunal Electoral tuvo un buen papel allí, se nos hizo entender, tuvimos 60 días de campaña que fueron respetados en términos generales. Una campaña más corta, obviamente, hace que se necesite menos dinero, pero no solamente eso. Se estableció... Había que caminar más. Se definió... Sí. ¿Cómo? Se definió un tope para los gastos de campaña. En el caso de la campaña presidencial fueron 10 millones, que sigue siendo alto. Vamos a hablar de eso a regreso, Harry Brown, porque yo tengo mi visión también de este tema, ¿sí? Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.